Tomo tercero de las visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich, la vida de Jesucristo y su Madre Santísima, desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua. Para este séptimo episodio os leeré los capítulos del 26 al 31, donde la beata Ana Catalina Emmerich nos habla un poquito más sobre San Juan Bautista. En la descripción del vídeo tenéis lo que contienen estos capítulos. Si es la primera vez que escuchas este podcast, al final te pongo la lista de reproducción completa en la pantalla para que puedas escucharlo desde el principio, y os lo subo todos los domingos a las 10 de la noche hora española. Si hago este vídeo un poquito más largo de lo habitual, es porque estoy deseando de llegar a la semana que viene, que es cuando nos narra Jesús es bautizado por Juan. Así que, para que salga bien, vamos a empezar invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Capítulo 26. Historia de Juan Bautista. Juan recibió una revelación sobre el bautismo y debido a ella, al salir del desierto, cavó un pozo en las cercanías de la tierra prometida. Lo vi en la parte occidental de una escarpada montaña. A su izquierda había un río, quizás una de las fuentes del Jordán que nace en una gruta del Líbano entre dos montañas. No se la ve brotar sino cuando se está cerca. A su derecha se extiende un llano rodeado por el desierto, donde debía cavar una fuente. Juan estaba hincado con una rodilla. Sobre la otra tenía un rollo largo de corteza, en el cual escribía con un canuto. El sol brillaba ardientemente sobre él. Miraba hacia el Líbano al frente, hacia occidente. Mientras escribía, me pareció que se quedaba estático. Cuando lo vi así absorto, apareció un hombre ante él, que escribió muchas cosas y dibujaba señales en el rollo. Al volver en sí Juan, pudo leer lo que el hombre había escrito y comenzó a trabajar en la obra del pozo con mucha energía. Mientras hacía el trabajo, tenía el rollo de corteza escrito en el suelo, sujeto a dos piedras, para mantenerlo abierto, y miraba frecuentemente el dibujo, pues me parece que allí estaba diseñada la obra que debía hacer. En relación con el pozo que estaba haciendo Juan, tuve una visión sobre Elías. Lo vi contrariado por una falta cometida en el desierto, desanimado y soñoliento. Soñaba que un niño le empujaba con un bastoncito a un pozo, junto a él, y que estaba por caer, pues se vio como movido un trecho del lugar donde estaba echado. En ese momento fue cuando el ángel lo despertó y le dio de beber. Esto sucedió en el mismo lugar donde Juan iba a hacer la fuente y el pozo. Mientras Juan trabajaba, conocí la explicación de cada capa de tierra que sacaba y el misterio de cada labor que hacía. Esto tenía relación con la dureza y la obstinación de los hombres y con los caracteres que debía doblegar para que la gracia de Dios pudiese llegar hasta ellos. Este trabajo era, como toda su obra y toda su vida, una figura y anticipo que indicaba no solo que era guiado por el Espíritu Santo, sino que en realidad obraba lo que debía obrar y lo que su trabajo significaba, puesto que Dios veía la buena voluntad que él ponía en su tarea.
en todo este negocio era llevado, como los antiguos profetas, por el Espíritu de Dios. Comenzó por cortar delicadamente el verdor de la superficie, en torno del pozo, de forma redonda, y luego hizo, cavando, un recipiente redondo bastante amplio, y lo rodeó con piedras elegidas, menos en el medio, donde cavó hasta encontrar una fuente de agua. Con la tierra que sacaba, iba engrosando el borde de la fuente, dejando 5 lugares cortados. Frente a 4 de estas aberturas, plantó 4 arbolillos a igual distancia. Estos árboles tenían la copa verde, eran de 4 clases diferentes, con su significación particular. En medio de la fuente plantó un árbol especial, de hojas delgadas y ramas piramidales con brotes y espinas. Este árbol había estado algún tiempo reseco delante de su gruta. Los otros 4 parecían arbustos y tenían bayas. Les hizo en torno un refuerzo amontonando tierra. Cuando hubo llegado con su excavación hasta el agua, donde plantó el árbol mencionado, pasó a hacer un canal que partía desde el río que corría junto a su gruta hasta el pozo cavado. Para esto lo he visto juntar en el campo muchas cañas que iba uniendo unas a otras y las hacía llegar hasta el pozo, y luego cubría estos canales con tierra. Podía a voluntad cerrar estos canales o abrirlos. Había hecho una senda a través de los matorrales hasta la abertura de su fuente, senda que corría alrededor del pozo, entre los 4 árboles y las aberturas. Delante de la abertura dejada como entrada, no había plantado árbol alguno. Solo este lado de la fuente estaba libre. Los otros estaban cerrados con matorrales o piedras. En torno de los 4 árboles plantó una hierba, que no me es desconocida. La tuve desde niña por muy apreciada, y cuando la encontraba la plantaba cerca de mi casa. Tiene un tallo alto y rugoso, con brotes de color rojo oscuro, y es muy medicinal contra granos y dolores de garganta, según hoy lo he entendido. Plantó también otros arbolitos y diversas hierbas. Durante su faena, él miraba de tanto en tanto el rollo dibujado y medía las distancias con su bastón. Me parece que todo lo que hacía, y hasta los árboles, estaban diseñados en el rollo escrito y dibujado. Recuerdo haber visto dibujada la figura del árbol que puso en medio de la fuente. Trabajó durante varias semanas y solo al terminar su trabajo apareció un poco de agua en el fondo de su fuente. El árbol del centro, que parecía marchito y seco, reverdeció. Juan fue a buscar agua de otra fuente y la derramó adentro. El recipiente que usó parecía hecho de gruesas cortezas en forma de saco y calafateado con pez o resina. Este agua provenía de una fuente que surgía cerca junto de su gruta, que en otro tiempo él había hecho brotar hiriendo la peña con su bastoncito en forma de cruz. He oído en esta ocasión que él no hubiera podido hacer el pozo en ese lugar, porque era todo de piedra, y esto tenía su significado. Dejó entrar tanta agua cuanto era necesaria. Cuando sobrepasaba la medida, era para salir por las aberturas y regar las plantas alrededor del pozo. He visto después que Juan entró en el agua hasta medio cuerpo y que abrazaba con una mano el árbol erguido en medio de la fuente y con la otra sostenía un bastoncito al que había añadido una cruz y una banderita, y con el cual pegaba en el agua haciéndola saltar sobre su cabeza. Cuando hacía esto, vi que descendía una luz sobre él y se derramaba sobre él el Espíritu Santo, mientras 2 ángeles aparecían en el borde de su fuente y le hablaban. Todo esto fue lo último que hizo en el desierto. El pozo estuvo en uso aún después de la muerte de Cristo. Cuando los cristianos huyeron por la persecución, he visto que seguían trayendo a los enfermos y a los viajeros para ser bautizados allí, donde acostumbraban a rezar sus preces. En tiempos de Pedro, estaba el pozo rodeado de un cerco. Después de esta obra, salió Juan del desierto y fue hacia donde le esperaba la gente. Su presencia era imponente.
alto de estatura, aunque delgado y enjuto por los ayunos, de fuerte musculatura, de porte noble, atrayente, puro, sencillo y compasivo, el color del rostro bronceado, la cara demacrada y el continente serio y energético, los cabellos castaño oscuros y crespos y la barba corta. A la mitad del cuerpo tiene una tela que le llega hasta las rodillas. Lleva un manto oscuro que parece hecho de 3 pedazos, una piel sujeta con una correa que le cubre las espaldas. Los brazos y el pecho están descubiertos, el pecho curtido por la intemperie y cubierto de vello del color de su manto. Lleva un bastón con curvatura, como el que usan los pastores. Capítulo 27. Predicación y viajes de Juan Bautista. Al volver del desierto, hizo un puente sobre un río. No le interesaba que hubiera ya un pasaje a cierta distancia. Hacía sus trabajos donde convenía para su misión. Cruzaba el lugar un antiguo camino real. Había enseñado en Cidesa, cuyos habitantes fueron los primeros de los paganos que acudieron a su bautismo. Esa gente vivía abandonada y en cuevas. Eran descendientes de varias castas que se habían establecido allí desde la destrucción del templo. Uno de los últimos profetas les había dicho que se radicaban allí hasta que llegara uno, que señaló como a Juan, que les diría lo que debían hacer. Más tarde se retiraron hacia Nazaret. Juan no se dejaba impresionar por nada de lo que le rodeaba y solo hablaba de un asunto: hacer penitencia, pues se acercaba el Mesías. Todos le admiraban, permaneciendo absortos en su presencia. Su voz era penetrante como una espada, potente y severa, pero con todo bondadosa. Se asociaba con toda clase de gentes y con los niños. En todas partes iba derechamente a su objeto. No le importaba de nada, no pedía ni necesitaba cosa de nadie. Lo he visto recorrer los desiertos y penetrar en los bosques. Lo he visto cavar, remover piedras, desarraigar árboles o plantarlos, preparar asientos. A los hombres que le veían los llamaba para que le ayudasen y le obedecían. A veces los sacaba de sus chozas. Todos los respetaban. En ninguna parte paraba mucho y cambiaba constantemente de lugar. Anduvo por los caminos de Galilea, alrededor del lago, sobre Tarichea y el Jordán, por Salem, en el desierto hacia Betel y cerca de Jerusalén, que no quiso tocar en toda su vida, ya que sus quejas y lamentos estaban dirigidos muchas veces contra la ciudad depravada. Aparecía siempre lleno de sumisión y destino, serio, severo, sencillo y celoso, clamando a una voz: penitencia, preparad los caminos del Señor, el Salvador viene. Después volvía a su lugar por el Valle de los Pastores. Sus padres ya habían muerto. Entre sus primeros discípulos había algunos jóvenes que eran parientes de Zacarías. Cuando Juan pasó por Besaida, Cafarnaún y Nazaret, no lo vio María, porque después de la muerte de José salía poco. Pero algunas personas de su familia habían oído sus palabras y hasta le acompañaron un trecho de camino. 3 meses antes de empezar a bautizar, recorrió Juan el país por 2 veces, anunciando al que debía de venir después de él. Su andar era acelerado, con pasos ligeros, sin descanso, pero sin agitación. No se asemejaba al caminar tranquilo del Salvador. Donde no tenía nada que hacer, yo lo veía correr de campo en campo. Entraba en las casas, en las escuelas, para enseñar. Reunía a las gentes en las plazas y en las calles para hablarles. He visto que los fariseos y los grandes del pueblo a veces lo detenían para impedir su predicación, pero luego quedaban maravillados y admirados y lo dejaban en paz. La frase «preparad los caminos del Señor» no eran solo figuras retóricas. He visto que Juan recorría todos los caminos que Jesús y los apóstoles hicieron después.
removiendo los obstáculos y allanando las dificultades. Limpiaba de matorrales y piedras los caminos y hacía sendas nuevas. Colocaba piedras en ciertos lugares de vado, limpiaba los canales, cavaba pozos, arreglaba fuentes obstruidas, hacía asientos y comodidades que después el Señor usó en sus viajes. Levantó techados donde Jesús más tarde reunió a sus oyentes o donde descansó de sus fatigas. En todos sus trabajos este hombre sencillo y serio despertaba la admiración de todos los que le observaban o ayudaban, aun en las chozas de donde los sacaba para que le prestasen herramientas. En todas partes era rodeado y sin miedo los exhortaba a la penitencia para la proximidad del Mesías, llamándose a sí mismo el preparador de sus caminos. A menudo lo he visto indicando la dirección por donde Jesús caminaba en esos momentos. Con todo, nunca lo vi junto a Jesús, aunque a veces no estaba a más de 1 hora de camino uno del otro en sus viajes. Una vez Juan dijo a las gentes que él no era el Salvador esperado, que no era más que un humilde preparador y precursor, y que allí, indicaba a poca distancia, iba el Salvador. Juan, en realidad, vio solo 3 veces en su vida al Salvador. La primera en el desierto, cuando la Sagrada Familia, en su huida a Egipto, pasó cerca de donde estaba Juan, y éste, guiado por el Espíritu, se acercó a saludar a su maestro, que le había santificado desde el seno de su madre. Juan sintió la cercanía de su Salvador, que tenía entonces sed, oró y tocó con su vara la peña, de la cual brotó abundante agua. En aquella ocasión, corrió delante del niño Juan y vio a María, a José y a Jesús. Yo lo vi danzar y saltar de contento allí donde brotó la fuente, mientras jugueteaba con la banderita que llevaba consigo. La segunda vez lo vio al bautizarlo. La tercera, cuando pasó junto al Jordán y dio testimonio de él delante de sus discípulos. He oído que Jesús ponderaba delante de sus discípulos la mortificación de Juan, que en ocasión del bautismo realizó las ceremonias del rito solo por cumplir su deber, aunque su corazón estaba quebrantado de amor por su Salvador, por el deseo de estar con él y seguirle. Dijo también Jesús que Juan se alejaba de su presencia por humildad y mortificación, porque su gusto hubiera sido visitarlo a menudo y permanecer con él. Por otra parte, Juan veía siempre al Salvador en espíritu, pues estaba frecuentemente en estado sobrenatural y profético. Veía en Jesús el cumplimiento de la promesa y la realización de las profecías acerca de su misión. Jesús era para él no un contemporáneo y un conciudadano, era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios hecho hombre, el Eterno aparecido en el tiempo, y por esto no podía siquiera pensar en vivir con él y familiarizarse en su presencia. Por otra parte, Juan mismo se sentía desvinculado de los hombres y no estaba enredado en ninguna de sus costumbres. Desde el seno materno estuvo prevenido y regido por el Eterno, puesto en relación sobrenatural por el Espíritu Santo con su Redentor. Desde muy pequeño fue como sustraído del mundo y permaneció en el desierto no sabiendo nada más que las cosas de su Redentor, hasta que salió como nuevamente nacido del desierto para cumplir su misión seriamente, con entusiasmo, energéticamente, sin preocuparse de lo que pasaba en el mundo. Su desierto es ahora la Judea, y como antes había hablado con animales, pájaros, piedras, plantas y árboles mientras vivía en medio de ellos, así ahora lo hace con los hombres y pecadores, sin cuidarse de sí mismo ni de lo que pasa a su alrededor. Él no habla, no sabe y no ve otra cosa sino a Jesús. Su palabra es: Él viene, preparad el camino, haced penitencia y recibir el bautismo. Ved al Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo. Puro y limpio, como un niño en el seno materno, salió del desierto. Puro y sencillo es ahora, como un niño en los pechos de su madre.
He oído que Jesús decía a sus apóstoles: Él es puro como un ángel, nada impuro. Ningún pecado llegó a mancharlo, ni una mentira llegó a sus labios. Capítulo 28. Lugares donde bautizaba Juan Bautista. Juan bautizó en diversos lugares. Primero en Ainón, cerca de Salem. Luego en Nom, frente a Betabara, en la parte occidental del Jordán, no lejos de Jericó. El tercer lugar fue el este del Jordán, bautizando más al norte. Después volvió a bautizar en Ainón, donde fue capturado por Herodes. El agua con que bautizaba pertenece a un afluente del Jordán, que al oriente hace un desvío de 1 hora de camino. Este brazo del Jordán es allí a veces tan angosto que se lo puede pasar de un salto. El lecho del río parece haber cambiado de curso, pues veía que algunos lugares iban quedando sin agua. El desvío del Jordán forma fuentes y pozos que reciben sus aguas del afluente del Jordán. Una de estas fuentes está separada del brazo principal. Es el sitio del bautismo llamado de Ainón. Debajo de este vallado hay canales que se pueden abrir y cerrar a voluntad, dispuestos así por el mismo Juan. En la orilla había como una canaleta y varias lenguas de tierra entraban en ella. Los bautizandos se colocaban entre 2 de estas lenguas dentro del agua hasta la cintura, apoyándose sobre un borde. Sobre una lengua de tierra estaba Juan, que recogía y derramaba el agua con una concha sobre la cabeza del bautizando, mientras en la otra parte estaba uno de los ya bautizados, que ponía la mano sobre los hombros del neófito. Al primero de estos testigos, el mismo Juan le había puesto las manos sobre los hombros. Los bautizandos no tenían la parte superior del cuerpo completamente descubierta. Se les ponía encima un paño blanco, dejando descubiertos solamente los hombros. Había allí una choza donde se vestían y desvestían. No he visto bautizar aquí a ninguna mujer. Cuando bautizaba Juan, tenía puesta una ropa larga y blanca. La región es una comarca hermosa y rica de agua, llamada Salem. La población de este nombre está a ambos lados del río. Ainón está situada al otro lado del Jordán, al norte de Salem, más cerca del Jordán, y es más grande. Veo muchos animales paciendo en las praderas, sobre todo asnos. Rige en Salem y Ainón una especie de derecho antiguo, según el cual nadie puede ser echado del lugar que ocupa por ser declarado libre. Juan levantó su choza en Ainón sobre las ruinas de un antiguo edificio, cuyos muros estaban ya cubiertos de vegetación, y se veían otras chozas edificadas sobre ellos. Estas ruinas eran los antiguos fundamentos de tiendas levantadas por Melquisedec. Acerca de este lugar tuve varias visiones de antiguos tiempos. Recuerdo que Abraham tuvo aquí una visión y dispuso 2 grandes piedras. Sobre una se hincó para orar y la otra la erigieron altar. He visto su propia visión. Era una ciudad como la celeste Jerusalén, de donde partían como rayos de agua brillantes hacia abajo. Se le dijo que debía rezar por el advenimiento de la ciudad de Dios sobre la tierra. Esa agua, que provenía de la ciudad celestial, se desparramaba hacia todos los lados. Abraham tuvo esta visión 5 años antes que Melquisedec levantara su tienda. Este castillo estaba compuesto más bien por una serie de tiendas con galerías y escaleras, semejantes a las habitaciones del rey Mensor en Arabia. Solamente los fundamentos eran de piedras. Me parece reconocer ahora, en tiempos de Juan, los 4 ángulos donde estaban plantadas las columnas del edificio. Sobre estos muros, que parecen una fortaleza, había construido Juan su choza de juncos. Melquisedec había edificado estas casas porque aquí se juntaban muchos extranjeros y viajeros, por ser lugar de abundantes aguas. Creo que Melquisedec había edificado aquí porque, como siempre lo he visto aparecer como guía y conductor de pueblos, los reunía para aconsejarlos y guiarlos y hospedarlos hasta su partida.
pero desde entonces tenía ya una relación con el bautismo de Juan, y era para Melquisedec el lugar desde donde iba a predicar a Jerusalén, y para ir a donde estaba Abraham. Desde aquí distribuían las familias y tribus que se hospedaban en el lugar. También Jacob tuvo mucho tiempo su campamento en Ainón. La cisterna del pozo del bautismo existía ya, y he visto que Jacob la renovaba. Los restos de los edificios de Melquisedec estaban cerca de las aguas y del lugar del bautismo, y he visto que en los primeros tiempos del cristianismo se edificó desde Jerusalén una iglesia en el lugar donde bautizó Juan. Subsistía aún esta iglesia cuando María egipciaca se dirigía al desierto para hacer vida de penitente. Salem era una bella ciudad, devastada en guerras antes de Cristo, cuando se destruyó el templo. El último profeta anduvo también por estos lugares. Capítulo 29. Juan Bautista y Herodes. Juan era ya célebre por su predicación desde hacía algunos meses, cuando acudieron algunos mensajeros de Herodes desde Callirroe para verlo. Herodes vivía en el castillo al oriente del Mar Muerto, donde había baños de mar y baños calientes. Herodes deseaba que Juan fuese a donde estaba él, pero Juan contestó a los mensajeros que tenían mucho que hacer, que si Herodes deseaba verlo y hablarle, podía llegarse a él. Después de esto, vi a Herodes viajando sobre un carruaje más bien bajo, de ruedas, pero sobre un trono alto, desde el cual podía ver a su alrededor. Este asiento tenía un techo y en torno del carro había soldados que custodiaban al rey. Iba a un pueblo como a 5 horas de viaje al sur de Anión, y mandó a decir a Juan que podía llegarse hasta ese lugar. Juan accedió y fuera de la ciudad en una choza esperó a Herodes, quien concurrió sin acompañamiento. Recuerdo que Herodes le preguntó por qué habitaba una choza tan miserable en Ainón, que él, el rey, quería hacerle una casa buena. Juan respondió que no deseaba casa alguna, que tenía cuanto necesitaba y cumplía así la voluntad de aquel que es superior a los reyes. Habló seria y enérgicamente y se volvió a su lugar. Habló a cierta distancia de Herodes, con la mirada vuelta a otro lado. He visto acudir a los hijos del difunto Alfeo y de María Cleofás, Simón, Santiago el menor y Tadeo, y al hijo de su segundo matrimonio con Sabas, José Barsabas. Todos estos fueron bautizados por Juan en Ainón. También Andrés y Felipe se hicieron bautizar en Ainón. Más tarde volvieron a sus ocupaciones. Los demás apóstoles y muchos discípulos tienen ya el bautismo. Un día concurrieron muchos ancianos, sacerdotes de los pueblos vecinos de Jerusalén, para pedirle razón de quién era para predicar, quién le enviaba, cuál era su doctrina y otras cosas semejantes. Él les contestó refiriéndose a la proximidad del Mesías y a su venida, y reprendiéndolos, echándoles en cara con valor su hipocresía y su obstinación en no hacer penitencia. Algún tiempo después, concurrieron toda clase de ancianos, sacerdotes, fariseos de Nazaret, Jerusalén y Hebrón, para inquirir acerca de su misión, quejándose además de que se había apropiado del lugar donde bautizaba. He visto a muchos publicanos ser bautizados por Juan, después de haberles reprendido por sus injusticias. Entre ellos estaba el publicano Leví, más tarde Mateo, hijo del primer matrimonio del viudo Alfeo, quien fue marido de María de Cleofás. Partió de allí muy conmovido y mejoró de vida. Hasta entonces había estado en gran desprestigio entre sus parientes. Muchos publicanos fueron rechazados por Juan por impenitentes. Capítulo 30. Conmoción que produce el bautismo de Juan. En Dotaín, donde Jesús había aquietado al endemoniado furioso, vivían mezclados con los judíos bastantes paganos desde el tiempo de la cautividad babilónica. Los infieles
tenían en una altura de las cercanías un ídolo con altar. Los judíos, oyendo hablar de la proximidad de la venida del Mesías, no querían ya vivir mezclados con esos idólatras. Este movimiento se despertó desde que Juan recorrió toda esa región y cuando volvieron los bautizados de Juan. Un príncipe de Sidón tuvo que mandar soldados para proteger a los paganos. También Herodes envió soldados para apaciguar a la gente. Estos soldados eran de la peor clase. He visto que fueron primero a Callirroe, donde se encontraba Herodes, para decirle que querían hacerse bautizar por Juan. Lo hacían más por política y para causar buena impresión entre la gente. Herodes les contestó que no era necesario hacerse bautizar, que Juan no hacía milagro alguno y que no se podía probar su misión divina, que en todo caso preguntasen en Jerusalén lo que convenía hacer. Los he visto luego en Jerusalén. Estuvieron con 3 jefes preguntando sobre el particular, por lo cual conocí que estaban divididos en 3 sectas. Todo esto sucedió en el patio del juzgado, donde más tarde Pedro negó a Cristo. Había allí muchos sentados delante del juez, rodeados de espectadores. Los sacerdotes respondieron con sorna que podían hacerlo o dejar de hacerlo, que era lo mismo. He visto que unos 30 de ellos fueron a Juan, el cual los reprendió con severidad, puesto que no los llevaba deseos de convertirse. De ellos bautizó a algunos de buena voluntad, después de haberle afeado su hipocresía y mal proceder. Las multitudes que llegan a Ainón es muy grande. Algunos días deja Juan de bautizar y los emplea en predicar y reprender con energía. Veo muchos grupos de judíos, de samaritanos y de paganos, sentados separadamente en las colinas, en las praderas, bajo techumbres o a la sombra, al aire libre, escuchando la predicación de Juan. Son muchos centenares. Escuchan su palabra, se hacen bautizar y parten luego. Una vez he visto a muchos paganos, algunos de Arabia y de otras regiones orientales, que traían muchos asnos y ovejas, porque tenían parientes en estos lugares, y como debían pasar por allí, fueron a oír la predicación de Juan. Hubo en Jerusalén una importante reunión del Sanedrín por causa de Juan Bautista. Fueron enviados 9 hombres, 3 por cada una de las 3 autoridades, para que fueran a interrogar a Juan. Anás envió a José de Arimatea, al mayor de los hijos de Simeón, y a otro sacerdote que velaba por los sacrificios y las ofrendas. Por el consejo fueron enviados 3 mensajeros, y otros 3 civiles iban en representación del pueblo. Debían preguntar a Juan quién era y decirle que se presentara en Jerusalén. Si su misión era verdadera, debía presentarse antes en el templo. Le hacían cuestión respecto a su manera de vestir y por qué bautizaba también a los judíos cuando solo se acostumbraba a hacerlo con los paganos. No faltaba quien creía que Juan era Elías vuelto al mundo. Veo ahora a Andrés y a Juan el Evangelista con Juan. Estuvieron además con Juan la mayoría de los futuros apóstoles, muchos discípulos, además de Pedro, que se hizo bautizar ahora, y Judas el traidor, que había estado en Besaida con los pescadores y se había enterado de todo lo que se decía de Jesús y de Juan. Cuando los enviados del Sanedrín llegaron, hacía ya 3 días que Juan no bautizaba y empezaba de nuevo a hacerlo. Los enviados querían que los oyeran seguida. Él les dijo que los escucharía cuando hubiese terminado su labor y con palabras cortas y severas los dejó esperando. Le reprocharon que se hubiese tomado él mismo la autoridad, que debía presentarse en Jerusalén y que no debía vestirse tan selváticamente. Cuando se alejaron estos mensajeros, permanecieron aún José de Arimatea y el hijo de Simeón y recibieron el bautismo de manos de Juan. Había muchas personas a las cuales Juan no quería bautizarlas. Estas se unieron a los mensajeros del Sanedrín, acusando a Juan de parcialidad y de animosidad contra ellos.
Los futuros apóstoles vuelven ahora a sus casas, hablan de Juan y ponen atención en Jesús, de quien han oído hablar por Juan. José de Arimatea, al volver a Jerusalén, encontró a Obed, pariente de Serafia, que era servidor del templo. Contó José a Obed muchas cosas de Juan, y Obed fue también a bautizarse. Como servidor del templo, fue de los discípulos secretos de Jesús, y más tarde se declaró cristiano. Capítulo 31. Juan recibe aviso de retirarse a Jericó. He visto más tarde que Juan pasó para bautizar a algunos enfermos. Llevaba un paño de vestido y su manto pendiente de los hombros. De un lado tenía el recipiente con agua bautismal y del otro colgaba la concha que usaba para bautizar. Habían traído a muchos enfermos sobre camillas portátiles, sobre carretillas de mano, disponiéndolos a lo largo de la orilla, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Como no podían ser llevados a la orilla opuesta, rogaron a Juan fuera donde se encontraban. Juan fue con algunos discípulos. Había preparado allí una hermosa fuente, cercada por un vallado hecho por él mismo. Llevaba consigo una pala. Dejó entrar agua por un canal que hizo y la mezcló con la que traía en su recipiente. Catequizó a los enfermos y los bautizó. Después de ordenar que lo dispusieran a la orilla de la fuente, mientras él pasaba derramando el agua sobre ellos. Después de haberlos bautizado, volvió a pasar al otro lado del Jordán, a Nión. Aquí he visto presentársele un ángel y decirle que volviera al otro lado del Jordán, hacia Jericó, pues se acercaba aquel que debía venir, a quien debía anunciar. Juan y sus discípulos levantaron sus tiendas, caminaron unas horas por la parte oriental del Jordán, hacia arriba, y pasaron a la otra orilla, por donde hicieron un trecho. Allí se veían sitios de baños cavados y cercados, de ladrillos blancos, con canal que se abría y cerraba a voluntad para traer el agua del Jordán. Aquí el río no tenía isla. Este segundo lugar de bautismo estaba entre Jericó y Betagla, en la parte occidental del Jordán, frente a Betabara, en la parte oriental del río. Habrá unas 5 millas de Jerusalén. El camino recto va por Betania, a través del desierto, hasta llegar a un albergue, un poco fuera del camino, a menos lugar, entre Jericó y Betagla. Las aguas del Jordán son aquí muy claras, sosegadas. Percíbase el aroma delicioso de las plantas aromáticas y de las flores, cuyos pétalos caen en el agua. En algunos puntos, el río es tan angosto y poco profundo que se puede ver el fondo. En las orillas se ven grietas cavadas por el agua con el tiempo. Me alegro mucho cuando me encuentro en la Tierra Santa, pero me extrañan las mudanzas del tiempo comparado con el de nosotros. Cuando aquí es invierno, allá florece todo, y cuando aquí es verano, ya están allá brotando las plantas para la segunda cosecha. Viene luego un tiempo en que hay mucha neblina y llueve mucho. Junto a Juan veo a unas 100 personas, entre ellas sus discípulos y muchos paganos. Trabajan en mejorar el bautisterio y en arreglar la choza. Traen de Ainón cosas. Los enfermos son transportados en angarillas. Este es el lugar del Jordán donde Elías hirió con su manto las aguas para pasar al otro lado, y donde hizo lo mismo Eliseo cuando volvió a pasar. Eliseo descansó aquí de su viaje, porque aquí pasaron también los hijos de Israel al entrar en Tierra Santa. De Jerusalén fueron enviados de nuevo a Juan gente del templo, fariseos y saduceos. Un ángel se lo anunció al Bautista. Cuando llegaron cerca del Jordán, mandaron un mensajero a Juan para decirle que se aproximara. Sin abandonar su obra, contestó que si querían hablar con él, podían hacerlo allegándose donde él bautizaba. Acercáronse, pero Juan no dejó de proseguir su predicación y su bautismo en presencia de los enviados.
Cuando terminó Juan su trabajo, atendió a los mensajeros y mandó a sus discípulos que los cobijaran bajo una techumbre, llegándose a ellos acompañado por diversos oyentes. Los mensajeros preguntaron quién era aquel del cual decía siempre que había de venir, que según las profecías era el Mesías, y que se decía que había llegado ya. Juan les respondió que uno habíase levantado contra ellos, a quien no conocían. Añadió que él tampoco le había visto, pero que desde antes de haber nacido le había ordenado preparar su camino y que había de bautizarle. Les dijo que volviesen en cierto tiempo en que debía de venir él para ser bautizado. Les habló luego severamente, diciéndoles que no habían venido para el bautismo, sino para espiarlo. Le respondieron que ahora sabían quién era él, que bautizaba sin misión recibida, que era un hipócrita al vestirse tan extrañamente, y se volvieron a Jerusalén. Poco tiempo después llegaron otros mensajeros del Sanedrín de Jerusalén, en número de unos 20, sacerdotes procedentes de varias ciudades, con sus mitras, anchas fajas y largas, cintas que colgaban de los brazos. Le encomiaron diciendo que venían del gran Sanedrín, que se presentara delante de él para dar cuenta de su misión y de su conducta, que era una señal de que no tenía misión al no obedecer al Sanedrín. Oí entonces a Juan, que les dijo que esperasen un poco, que vendría aquel que le había enviado, señalando claramente a Jesús, que era nacido en Belén, educado en Nazaret, que había tenido que huir a Egipto, y él no le había visto aún. Le echaron en cara que él estaba entendido con Jesús, que se enviaban recíprocamente mensajeros. Juan les respondió que los mensajeros que se enviaban no podía él mostrárselos, porque eran ciegos. Los mensajeros se fueron disgustados y contrariados. Acuden de todas partes turbas de judíos y paganos. El mismo Herodes manda gente a oír su predicación con encargo de que le cuenten lo que han oído de él. Veo que está mejor ordenado el lugar del bautismo. Juan levantó con sus discípulos una gran techumbre donde son agasajados los enfermos y los fatigados por el viaje y donde se reúnen para oír su predicación. A veces cantan salmos. Así, por ejemplo, oí el salmo que habla del pasaje del Mar Rojo por los hijos de Israel. Por momentos parece que hubiera improvisado una pequeña población de tiendas y de chozas. Estas casitas están cubiertas con pieles y juncos que crecen a orillas del río. Se nota mucha afluencia de viajeros provenientes de las regiones de los Reyes Magos. Vienen en camellos, en asnos y en caballos hermosos y muy ágiles. Están en camino a Egipto. Ahora se reunieron todos en torno de Juan, oyen su predicación sobre el Mesías y reciben el bautismo. De aquí suelen salir en grupos hasta Belén. No lejos de la gruta del pesebre, frente al campo de los pastores, había un pozo, donde Abraham había vivido con Sara, y estando enfermo, deseó vivamente beber agua. Habiéndosele traído en un recipiente agua del pozo, no quiso luego beberla, dejándola por Dios, y al punto, en recompensa, lo libró Dios de su mal. A causa de su gran profundidad, era muy difícil sacar agua del pozo. Hay allí un árbol muy grande, y no lejos está la gruta de Maraja. Siendo la nodriza muy anciana, la solía llevar en sus viajes sobre un camello. Por estos hechos se ha convertido este en un lugar de peregrinación para los piadosos israelitas, como lo son el Monte Carmelo y el Monte Oreb. En este lugar rezaron también los santos Reyes Magos. De Galilea no habían venido muchos a ver a Juan, aparte de los que fueron sus discípulos. Más gente llegaba de Hebrón, entre ellos muchos gentiles. Por eso, mientras Jesús paseaba por Galilea, exhortaba a los habitantes a ir al bautismo de Juan. Termino aquí este episodio 7. Os dejo en pantalla lo que os leeré para el domingo que viene, si Dios quiere. Y ya leeremos
cuando Jesús es bautizado por Juan. Por eso, como os dije al principio, este capítulo es un poquito más largo. Espero que os esté gustando y os mando muchas bendiciones.